damos la bienvenida a la nueva emisora en el Progreso, en Tuquiapa, Progreso, San Carlos, Cuestiones de Canadá. Queremos orar para que Dios esté con nosotros. Amante Dios que estás en los cielos, te agradecemos por los medios que tú proporcionas de la ciencia, porque así podemos estudiar temas vitales para estos tiempos, Señor. Bendice a cada oyente, a cada uno de los que van a participar en esta tarde. Ten misericordia, danos tu Espíritu Santo, de tal manera que comprendamos lo que tu palabra nos va a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar tratando en esta tarde son los congresos adventistas. Lo va a liderar nuestro pastor Rubén García, y los invitados que nos acompañan en esta tarde son Gladys de Torres, que nos va a hablar del congreso de 1888. Luego vamos a tener una intervención por nuestro hermano Leopoldo Pérez. Él nos va a hablar del congreso de 1901. También tenemos a Clarisa Gómez con el congreso de 1903 y a nuestro hermano Julio López con el congreso de 1903. Muchas gracias. También para poner un poquito al tanto de nuestros oyentes, ¿por qué le estamos dedicando este sábado en nuestro programa Verdad es Libertad a una historia de los congresos? Es porque esta semana que viene abre allá en San Antonio, Texas, uno de los congresos más importantes de toda la historia de la Iglesia de Dios. Sin embargo, queremos avisar que ese congreso es el número 60. Esto nos indica que antes del Congreso de San Antonio han habido 59 congresos. Pero de esos 59 congresos o reuniones, se destacan 4, donde de verdad Dios, controlando a su pueblo, su historia y sobre todo su mensaje, intervino en esos congresos. Estoy hablando de 1888, 1901, 1903 y 1909. Este es como un preámbulo, es como un anticipo de lo que va a suceder a partir del jueves 2 de mayo hasta el 11. San Antonio ahora en julio. Así que, querido oyente, esta es la razón, el motivo por la cual tenemos el privilegio de tener a 4 amigos que aman de verdad este movimiento profético de Dios. Nada mejor que abrir con uno de los congresos más trascendentales, 1888. ¿Mana Gladys? Por favor, Gladys de Torres, ¿qué nos podría decir de este congreso? Pues fue en 1888 donde se trató el asunto de la ley de Gálatas. Eso se había empezado a tratar desde 1886, se había discutido en Battle Creek en 1886 y sí causó un poco de discordia entre... Aclaremos un poquito. El problema era que se empezó a discutir si en Gálatas se menciona la ley moral o la ley ceremonial. Exacto. Entonces, algunos se pusieron de lado la ley moral, los 10 mandamientos, y otros sobre la ley ceremonial. Así es. ¿Qué más hubo ahí en ese congreso? Pues hubo también se iba a iniciar como un instituto también para poder estudiar todas estas cuestiones. Se iba a tratar el mensaje de la justificación por la fe. Iban a tratar también lo de los 10 cuernos, que era también otro tema bastante controversial para la época. También teníamos, se discutieron también los hitos. Unos querían tratar que se mantuvieran los hitos antiguos y otros no. Entonces, imaginemos, por favor, qué congreso es. Hablemos un poquito sobre la justificación por la fe.
La justificación por la fe nos está enseñando que por la fe nos salvamos, somos justificados, somos perdonados. Y esto viene desde el Edén. Lo que pasa es que desde que en el periodo profético de tiempos y medio tiempo, se perdió esta verdad. Entonces entró la salvación por obras. Cuando los hitos fueron descubiertos, se descubrió la verdad el sábado. Y entonces nuestros pioneros le hicieron mucho énfasis a la verdad del sábado. Algunos pensaron que estábamos haciéndole énfasis a la ley. Por eso que se regresó a la justificación por la fe. No era que no se creyera, pero ahí fue esa polémica. Sí. Los primeros adventistas defendían el séptimo día como día de reposo y lo reforzaron su posición al enfatizar la perpetuidad de la ley. Unos estaban, realmente lo que usted decía, si era la ley ceremonial, si era la ley moral, si era por obras, y si se debía dejar la ley moral, dejando la ley ceremonial, dejando la ley moral todavía en efecto. Pablo nos estaba enseñando que la salvación no se ganaba mediante la observancia de la ley, no importaba si era moral, si era la ley ceremonial, si era por fe. ¿Recuerda algunos nombres que se destacan de ese concilio? Pues la señora White. Claro, y podríamos mencionar a Jones, el pastor Jones. Estaba el pastor Jones, estaba el pastor Wagner. Wagner, sí. Estaba Smith, pero él no había podido asistir, sino que lo estaban por telegrama, por cartas, informándole constantemente. Ahora, no era que en el Congreso se determinó ahora la justificación por la fe, esa ha sido una verdad siempre. Sin embargo, la hermana White dijo que esos mensajes serán enviados del cielo y que debía de apoyarse. Otra vez quisiera recalcar, no era que los pioneros no creyeran en eso, sino que tal vez por hacer énfasis en esa verdad descubierta el sábado, porque se destacó, pues. ¿Qué más podríamos decir de ese concilio? Fue claro eso, fue en Indianápolis. Minneapolis. Pues se vio, o sea, hubo muchas opiniones diferentes. Yo creo que eso ha de pasar en cada congreso, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, hay muchas opiniones diferentes. Lo importante es que ese congreso como que adquirió nuevos aires. No era que se hubieran puesto antagónicos, pero sí prevaleció el pensamiento, la conducción del don del Espíritu de profecía. Y nosotros siempre hemos creído que el hombre se salva por fe, siempre, pero a la vez siempre hemos creído que por salvarse por la fe es un privilegio adorarle en el día del Señor, en el día del sábado. Eso ha sido muy importante. Por ejemplo, en el caso suyo, usted llegó a conocer al Señor y al ser perdonado quedó justificada por fe. Ahora es una delicia guardar el sábado. Y no se salva por guardar el sábado. No. Se salva por la obra de Cristo. Así que quedaron intactos los hitos también. Quedaron intactos. Sí había, pues como le digo, había unos que decían que tenían los antiguos hitos, otros que no querían los antiguos hitos. Se enumeraron, digamos, los pilares de la fe como la autoridad de las Sagradas Escrituras, el bautismo, la justificación de la fe. También la señora White enumeró la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, que hoy día es el que se está dándole más importancia por el tiempo que estamos viviendo, y la importancia del sábado y la no importancia romana. Genial, esos son los hitos. Ahora, esto por supuesto es muy importante
para nuestro tiempo. Ahora son otros tipos de polémicas las que hay. Sin embargo, los hitos siguen permanentes. La predicación del mensaje de los tres ángeles sigue permanente. Dejemos un momentito ese congreso trascendental 1888. Ahora entramos a un congreso clave. El congreso del año 2001. ¿Verdad? Sí, 1901. Este congreso está cargado porque de 1901 para atrás la iglesia está muy centralizada, no hay cambios. Podríamos llamarle a este el congreso de los cambios. ¿Qué nos dice el doctor sobre esto? Bueno, yo quisiera iniciar el tema con un eslogan que está muy de moda hoy en día. Dice que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Por qué no lo repetimos? Interesante. Entonces, la idea es poner en contexto lo que pasó en esa época. Cuando sucede el Congreso de 1901, la iglesia adventista tenía 38 años de no sufrir ningún cambio. Y básicamente estaba centralizada en muy pocas personas. Y un congreso que despertó mucho interés porque era la primera vez en 10 años que la hermana Elena de White se presentaba en ese congreso. Eso es importante. Ella fue varias veces a ver la obra en Europa, sobre todo en Australia. Allá queda el Instituto de la Universidad Mundial, que es muy famosa allá. Los hospitales y todo lo que quedó. Pero después de 10 años, la iglesia ha crecido y sin cambios. Me refiero no cambios en la doctrina, sino cambios estructurales de forma. ¿Cómo se produjo esto, doctor? ¿Cómo estaba la situación entonces? Justamente cuando Elena de White se da cuenta de que estaba pasando todas estas cosas en la iglesia adventista y después de estar fuera tanto tiempo en Australia decide volver a Estados Unidos, específicamente a este congreso, para ver si se podían hacer todos los cambios que eran pertinentes a la época. En consecuencia, cuando se da esto, el congreso se efectuó en Battle Creek y en esa época la organización adventista estaba constituida de dos grupos. Uno que era la asociación local y la otra era una asociación general, que era muy cerrada y no permitía que nadie metiera las manos en eso. De tal manera que la obra evangélica misionera médica estaba separada totalmente, era un grupo. Adicionalmente, lo que era la editorial de esa época, que se encargaba de todas las publicaciones, igualmente estaba separada. Y aquí en este grupo había un problema muy grande en esa época, y es que todos los recursos económicos estaban centralizados ahí y se necesitaba hacer cambios enormes, porque toda la plata que entraba producto de las publicaciones adventistas las tomó la editorial, y ellos querían obtener el mayor beneficio económico, ponerse sueldos muy altos y cosas de ese tipo, y dijeron esto no es posible. De tal manera que se empezaron a incorporar algunos cambios, pero en esa época la iglesia adventista creció demasiado y se escapaba del control a la poca gente que tenía la organización. Y se necesitaba un cambio. Muchísimo. Entonces, esos 38 años fueron muy complicados. La iglesia se diversificó y la historia nos dice que creció mucho, pero creció tanto y cada quien jalando por su lado que el fervor espiritual decayó. El propósito real de la iglesia, el acercamiento con Dios, quedó en segundo plano. Sí, la evangelización se fue quedando.
se quedó la evangelización y le dieron importancia a temas muy aislados como hospitales, como escuelas, pero sin ponerle ya mayor interés a lo que era básicamente la doctrina. Qué tremendo eso, doctor. Yo quisiera enfatizar algo. ¿Cómo sería venirse de Australia a los Estados Unidos cuando no había vuelos de avión? Esos son meses. Y ya la señora Juárez está entrando en años, porque ya estamos en 1901, y ya muere en 1915. En nuestro lenguaje ya está viejita, pero su meta es los problemas que usted está describiendo. Hablemos un poquito sobre los hospitales, la descentralización y todo eso. Sí, había algo ahí importante, porque al igual que pasó en el antiguo Israel con el sábado, que era algo muy bonito de disfrutarlo, lo convirtieron en una carga. Igual acá pasó con la iglesia, de tal manera que, por ejemplo, cuando la hermana White toma la palabra en ese congreso, ella dice que, por ejemplo, el peso de la obra misionera no debería recaer en muy pocas personas y que ahí debería de existir un cambio enorme, que deberían de dejar el poder y ubicar a muchas más personas capaces en las distintas áreas, la misionera evangélica médica, las escuelas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ella viene y cuando se para en el púlpito y dice algunas palabras como las que voy a citar, dice, califica como despreciables a la vista de Dios los reglamentos egoístas que algunos que buscan aferrarse a ventajas financieras, y hacía referencia particularmente a las casas que editaban todos los libros porque querían aumentarse los sueldos. Igualmente señala que Dios no quería que la obra médica estuviese separada de la obra evangélica y que se hicieran cargo también para que el mensaje llegara a las clases privilegiadas, a las clases adineradas. Se habían concretado nada más clase media baja. Una cosa importante, dice la señora White, pregunta a ella, dice, ¿por qué, pregunto yo, se permite que hombres que no han puesto el yo, su ego, ocupen posiciones importantes en la verdad y manejen cosas sagradas? Esto, como decimos hoy en día, le paró el pelo a mucha gente, porque les movieron la silla y los hicieron reflexionar y los obligaron a hacer cambios. Ahora, eso es muy importante, estamos entrando ya a 1900. Como usted lo escribió, la obra se está extendiendo al Asia, Europa, América, pero no hay orden. Pues. Y lo que se maneja es grupos pequeños. Se había perdido el propósito de la salud. Dios quiere que tengamos salud, pero quiere que utilicemos los hospitales para conocer la salud espiritual también. No es simplemente salud, es para encontrar la salud espiritual. Al final de todo, la salud es mano derecha de la evangelización. No cabe duda que ahí salieron ya ideas lindas de Loma Linda y todo eso. Sí, pero tal vez es indiscutible que la Iglesia Adventista en todo el mundo, el concepto de salud lo maneja a muy alto nivel con el nivel que tienen sus universidades. Sin embargo, para la época, la hermana White dice que ella propone, cuando le en la palabra propone, que se suspendan los reglamentos y declaraciones usuales y que se nombre un comité. Y en ese momento lo anulan. Hay otra cosa importante en ese congreso que a mí me llamó poderosamente la atención, y es porque ella propone cambios sustanciales en la iglesia. Uno de ellos, para mí trascendental, era, voy a leer acá porque me parece importante que lo veamos.
Y es lo que sucede con nuestras iglesias protestantes hoy en día, que el poder está tan centralizado, y estaba en ese tiempo en la iglesia adventista, y la hermana White dice, indudablemente esta provisión tuvo lugar y que se expresa como una expresión excesiva del deseo de liberarse de cualquier poder monárquico. Les quita el poder prácticamente a todos. Y hay otro aspecto importante. Ella habla de quitar las costumbres como por ejemplo el fanatismo, y habla de uno en especial, De un ejemplo. y ella habla, dice que hay que enfrentar el fanatismo de la carne santificada. Eso hubiera causado división ahí, porque un pastor empezó a difundir la idea de que ya los adventistas no podían pecar, porque era carne santificada, es decir, cuerpo santificado. Eso estaba corriendo. No cabe duda, doctor, que el diablo se ha introducido en los concilios. Pero cuando uno ve los resultados, ve la mano de Dios. Cómo esto va hacia el final. ¿Algunas lecciones que usted haya sabido? Sí, hay algo acá que la señora White dice enfáticamente: se me instruyó para que dijera que en estas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana. Esa frase, qué tremendo. Que trabajan, dice, con todo el ingenio de Satanás, que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa. Qué tremendo lo que usted acaba de mencionar. El diablo ha intentado infiltrarse. Y ahí habla de agentes introducidos. También hay otra referencia muy importante. El pastor en esa época, el que tenía el dominio completo de la iglesia, él decía que la hermana White era considerada en esa época y que ocupaba el puesto como de Moisés en la iglesia, y que él, el pastor, Era el José. era el pastor, y que ese es el lugar que a él le correspondía. Y ella públicamente le dice que cómo es posible que Dios no le ha dado poder a un hombre sobre la tierra como para que ocupe ese espacio. Él al final pide disculpas públicas y se muestra ya como alguien que totalmente está en la disposición del cambio. Pero a todo esto la hermana White lo pone realmente en el nivel donde todos deberíamos estar. Yo creo que este congreso sirvió para que la iglesia adventista de 1901 jugara un papel protagónico y limitara todos los tabús, todas las normas que ya no eran convenientes, tomando en consideración la cantidad de miembros que ya tenía en esa época. Imagínense ahora, estamos a más de un siglo de ese concilio, que se refirió cambio, más de un siglo. Estamos a 114 años, porque fue en 1901 y ahora estamos en 2015. Y ahora la iglesia es mucho mayor, estamos hablando de millones de miembros, con complejidades de instituciones educativas, de salud. O sea, es grande eso. Tiene que estar guiado por Dios para poderse manejar. Sí, y tal vez como conclusión de este congreso fue que a raíz de todas las declaraciones de Elena White en este evento, la iglesia adventista cambia todos sus cuadros y se deja de ser una organización local y se convierte en una organización mundial, y en cada misión, en cada lugar tenía facultades para poderlo hacer y dejó de depender de lo que opinaban 2 o 3 personas. Gracias, doctor. Querido oyente, están los teléfonos de Radio Nuevo Tiempo. Si usted tiene alguna inquietud,
una pregunta. Estamos tratando de darle una mirada a los congresos más dramáticos, porque a partir del 2 del jueves comienza el congreso número 60, y este es dramático. Este sí que es dramático, porque tenemos un gran acontecimiento el 24 de septiembre en el Congreso de los Estados Unidos. Digámosle del otro señor. Es dramático lo que está sucediendo. Pero sigamos avanzando con otro concilio. Ana Clarisa. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Este congreso que sucedió en 1903 me llamó mucho la atención que antes de entrar en contexto sobre lo que se trató el congreso, refiere de un evento previo. El congreso estaba previsto para que iniciara el viernes 27 de marzo de 1903, pero citan aquí un evento en el que la hermana White viaja a Oakland, California, para este congreso, y hay un pastor que es Daniel. Él se entera que ella está un día antes y tiene mucho temor de ir a verla. ¿Y por qué? Porque él supo, ha llegado a temor de que el doctor Kellogg's había mal informado a la hermana White acerca de su proceder en no más y nada menos que 70 páginas de una carta. El doctor Kellogg es un actor de varios lados y estaba impresionado por esa carta. Sí, él es impresionado y temeroso porque no sabía que tan mal había sido informada la hermana White de su conducta. Tan preocupado estaba que él decide iniciar a escribir también una carta. Escribiéndola estaba y él preparó y dijo: yo no puedo escribir una carta porque si yo lo hago, yo estoy diciéndole a ella lo que ella ya sabe. Yo no necesito decirle lo que Dios ya le dijo acerca de mi conducta. Entonces él decide ya no escribir la carta, sino presentarse ante ella y la va a buscar. Él estaba temeroso cuando la vio sentada y ella le recibe con un saludo. Y textualmente le dice: ¿sabe usted que estamos enfrentando una gran crisis en esta reunión? Y él le dice: lo sé. Y ella le dijo: no vacile una pizca en esta crisis. Y le refiere que en ese congreso había representantes de Satanás en ese mismo lugar y que él no temiera. Mire, ya vamos en 2 congresos donde se menciona la presencia del diablo. Por eso es que este congreso que comienza el jueves 2 de julio, se han llevado 100 días de oración. Se ha venido leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy, bueno, Judas, el único capítulo, para mañana entrar con Apocalipsis. Para terminar un poquito allá el cierre, para que Dios bendiga. Porque indudablemente van a haber gente, va a haber infiltrados. Lo único que uno no puede decir es fulano, fulano, fulano. Pero la historia pasada no lo recuerda. ¿Qué más podemos aprender? En este congreso, a diferencia de los otros, se toma un tema más administrativo que doctrinario. Tan es así que ella se dirige a los miembros hablándoles de temas específicos de la deuda, ¿verdad? Que Dios condenaba la deuda que ellos tenían a causa de la construcción de los edificios que ya mencionaba el hermano Hipólito, ¿verdad? Entonces ella dice: ya no sigan construyendo más edificios. Si ya se quemó el sanatorio, nosotros, dice ella, debemos hacer un hasta aquí y analizar qué es lo que Dios nos quiere decir. No se pudo haber quemado el sanatorio y nosotros tomar una actitud que no pasó nada. Entonces ella hace reflexión a las deudas, ¿verdad? Que hasta ese momento ellos tenían y les dice, ¿verdad? Que dejen de jactarse de ser, según ellos, el pueblo de Dios. Cuando ella le refiere, ¿verdad? En absoluto, nosotros no somos el pueblo de Dios porque no le hemos obedecido. Nosotros hemos contrariado todos sus mandamientos, hemos desoído sus órdenes para seguir, como decía en el Congreso de 1901, intereses políticos o intereses económicos, egoístas. Entonces, esa es la reflexión que ella les hace: que paren de construir edificios, que no se haga más en cuanto a la obra de construcción, porque no van a tener la bendición de Dios hasta que confiesen sus pecados. Y además, doctor y Clarisa, hubo mucha invitación a construir hospitales fuera de la ciudad, donde hubiera aire puro, donde los pacientes pudieran conocer a Dios.
se logró. Lo que pasa es que las ciudades han crecido. Si uno va hasta esos tiempos, el hospital de Loma Linda quedaba lejos, pero ahora se lo comió en las grandes ciudades. Vean, qué privilegio haber tenido la conducción del Espíritu Progresivo en ese tiempo. Y para este concilio que abre el jueves, los concilios están en los libros, está en la Biblia. Hemos orado hoy en este templo por el concilio que se abre en San Antonio de Castillo. ¿Qué más podríamos mencionar? Otro de los riesgos que se mencionan en este congreso fue el traslado de la masa de publicaciones, porque esta había sufrido, era también un siniestro. Entonces no sabían en dónde ponerla, ¿verdad? Entonces ya empezaban como todos los miembros a querer ellos decidir dónde iba a estar, ¿verdad? Y el consejo de ella fue, tenemos que orar a Dios y Él nos tiene que dar un lugar, una luz, hacia donde tenemos que dirigirlo. Dice el pastor Daniels que hasta ese momento él entendió la importancia de Espíritu y Profecía. Dice que él tuvo que tomar un día completo de oración y ayuno para entender qué iba a pasar con la casa de publicaciones. Y dice que él oraba sin recibir respuesta y estaba ya en una condición de angustia, porque se acercaba el momento que quería terminar su ayuno y no tenía una respuesta. Y fue al final cuando él recibió la respuesta de Dios que él debía de apoyar a la hermana Elena igual, y debería de luchar porque la casa de comunicaciones se fuera a Washington. Ahora, doctor, regresando un poquito con usted. Yo conozco Battle Creek, no es grande. El lugar donde estuvo todo ese complejo, yo lo conozco. Es grande, pero no es grande. Estoy hablando de unas cuantas manzanas. Ahí estaba el sanatorio Kelos, estaba la imprenta, estaba el tabernáculo. Como usted lo presume, todo estaba centralizado en Pocahontas. Se cambió el colegio Battle Creek y se fue a lo que es Andrews ahora. Si nunca hubieran seguido ese consejo, Andrews no existiera. Jamás hubiera podido crecer. Nunca. Y es increíble, pero algo que siempre mantiene el poder centralizado es el dinero. Y la iglesia adventista no ha sido ajena a todo esto. Afortunadamente para nosotros el día de hoy nos manejamos tan bien y todo está tan bien hecho el día de hoy que esos favores que se daban antes con la recolección del dinero, todo lo que producían, los tesoreros tenían discrecionalidad y a quienes les caían bien o donde querían hacer una obra muy cercana la hacían, y a quienes no estaban con ellos no les daban nada. No, ahora doctor, usted está tomando un punto clave. Esta iglesia es bellísima. Cada vez que se entrega, voy a mencionar un quetzal, el diezmo, por ejemplo, ese diezmo no queda aquí en la iglesia, se va a la misión y luego empieza la repartición de ese quetzal a la Unión para todas las públicas, a la División para toda Interamérica, llega hasta la Asociación para difundir el mensaje en todo el mundo. Ahora el pastor, por ejemplo, de una iglesia aquí en Guatemala, mencionamos una aquí, y un pastor de la Florida, ellos no ven el dinero. El dinero lo maneja el tesorero, que es un laico, lo manejan los ancianos, le viene un salario que es lo mismo, pero todo eso vino porque los problemas se estaban dando, por eso se estaban dando. Hoy tengan la seguridad cada miembro de que cada vez que la ofrenda de Dios entra, eso va a llegar a todo el mundo. Por eso es la importancia de los consejos. Para mí, una de las cosas que vale la pena recalcar siempre es que nuestra iglesia adventista al día de hoy es clara, es transparente. No sucede como en otras iglesias. Sí, donde el pastor es dueño del... Sí, los pastores son dueños de la iglesia, son dueños de todo. Aquí no. Con nosotros es una bendición de Dios realmente que haya una administración de todo ese dinero
en beneficio de todo el pueblo adventista. Es que todos salen beneficiados con este sistema. ¿Qué más podríamos decir de más Clarisa Iglesia? Concluyeron entonces que al resguardar la casa de publicaciones y digamos, el resguardo de que existiera y que estuviera instalada en un lugar que iba a contar con la bendición de Dios, eso iba a beneficiar, ¿verdad? Como hablábamos, a todo el pueblo adventista. Y dice que el pastor Daniels hasta ese momento entendió la importancia que tiene el espíritu de profecía para la vida de él y para la vida de todos. Imagínense que si nunca hubiera salido esa casa publicadora de Mate de Cristo, ahí se hubiera quedado. Ahora hay casas publicadoras, miren, en Europa, en los Estados Unidos, México, está la casa publicadora GEMA, en España, la América del Sur. Eso se fue, pues. Pero gracias a los consejos del Espíritu. Sí, termina, ¿verdad?, esta parte del Congreso diciendo el pastor Daniels. Dice, veo como nunca antes la insensatez de dudar y vacilar y desviarse de la instrucción de Dios que Dios da a su pueblo. Dice, nunca sabemos hasta que se abran los libros del cielo cuánto se ha perdido en esta causa, ¿verdad? Se refiere a las publicaciones por no rendir una obediencia pronta e implícita a todo lo que Dios nos pide que hagamos. Qué maravilloso es esto, porque hablemos del conflicto de los siglos. Se tiraron millones de millones en todo el mundo, pero diferentes casas publicadoras. Estamos avanzando en el tiempo. ¿Qué podríamos decir del Congreso del año 1909, hermano Julio López? Pastor, al escuchar las sesiones que se efectuaron en los distintos años, se ve que la mano de Dios está dirigiendo. Y va a estar en y va a este estar Congreso. en julio. Fíjese que en la sesión de la Asociación General en 1909, que eso fue aproximadamente hace más de 106 años, Correcto. y la señora Valle tenía, a los 6 años después, ella falleció. Y aquí se puede ver cómo ella, su salud, cómo se encontraba, porque ella dice, espero asistir al próximo Congreso de la Asociación General en Washington. Se celebró ahí del 13 de mayo al 6 de junio. Y a pesar de que se sentía mal, mi salud es bastante buena, porque parece que padecía de una de sus caderas, pero dice que en ese tiempo se encontraba bien. Y se encuentra, me llamó la atención mucho de que ella dependía totalmente de Dios, incluso para hacer esos viajes, porque dice ella que no podía tomar ese viaje así nada más, a hacer su ruta por donde iba a ir. Entonces ella dice, no puedo, ella dijo, no me atrevo a avanzar en ninguna dirección basándome en mi propio juicio. Muchas veces nosotros, con nuestro propio juicio, hacemos muchas cosas. Y ella empezó a estudiar de qué manera podía llegar de la mejor manera pues, a esa reunión. Y pensó su ruta y fue la mejor ruta porque dice que el Señor la acompañó. También me llama la atención que los congresos de hoy son, como usted dijo hace un momento, una apoteósica, son grandes en lugares extraordinarios, en estadios también. Pero esta, de 1909, dice que se reunieron solamente 328 delegados. Era relativamente poco. Y poco a poco, durante los días, fueron llegando más. Y ella, a pesar de su salud, dice que habló durante 11 sesiones ahí. Entonces, no es fácil, porque dice que incluso en los sábados. Pero el que hizo una historia acerca de ella, puso en un boletín, dijo, cuando la envejecida sierva de Dios, ya no podemos imaginar que ella sí estaba, tenía 82 años. Entonces, ella dice, colocó sobre todos los representantes que estaban ahí, que poco a poco fueron siendo más, y eran más de 10 personas ya, representantes, dice, el mensaje del tercer ángel. Ella hizo mucho énfasis en esta reunión acerca de ese mensaje, habló 11 veces, y ahí en esas reuniones no es como la de ahora, como decía, sino que era una carpa, es una carpa gigante en donde ahí podían estar reunidos, y en esa carpa habló 11 veces, encargándose de los servicios de los sábados de la mañana en 3 de los 4 sábados de la sesión. Y me llamó la atención un milagro que sucedió ahí, porque si era una carpa había mucho espacio ahí en donde entraba por todos lados ruidos, y dice que
un pastor que llegó por primera vez a las reuniones trató de sentarse lo más adelante posible para poder escuchar bien a la señora White. Dice que la escuchó perfectamente. Pero en eso, él siempre, por la curiosidad, él se llamaba, él de apellido Olson, él se fue separando de la reunión, de la carpa, se fue yendo más lejos, más lejos, más lejos. Y a pesar de que estaba bien retirado, dice que él oía la voz de ella como que hubiera estado ahí mismo donde estaba enfrente. Entonces dice ella, no sé, con las palabras textuales dice aquí, no tenía sistema público de amplificación, pero con una voz firme y baja, sostenida por sus músculos abdominales, hablaba como había sido instruida por Dios. Entonces podemos ver pues que ahí sucedió ese milagro, pues que a lo más tarde ya no oye bien, pero a pesar de su edad, ella hablaba fuerte y firmemente. Los tiempos han cambiado. Correcto, ahora ella... Fíjese, más bonito que CSABN ella sacó su programación para poder captar en CSABN lo que va a pasar en San Antonio. Usted puede ingresar a este sitio, pone ahí Congreso Adventista San Antonio y ahí le viene la agenda día por día. Ahora los medios de comunicación son tan diferentes, pero lo que nunca se perdió de vista es la misión del mensaje de los 3 años. Nunca. Lo que estaba diciendo aquí, los hermanos que me antecedieron, ella se preocupó mucho por la verdadera conversión del mensaje de la verdad presente y abarcó la conversión a los principios de la reforma prosalitas. Dice que ahí se habló también, se habló mucho acerca de eso. Y qué bueno, porque ella ya traía... La iglesia nació para evangelizar. Y yo creo que ya casi, mientras vamos cerrando, en Atlanta se nombró al pastor Theo Wilson, quien vino a impulsar el mensaje de los 3 años, tal vez como ninguno lo ha hecho. Esta ha sido su meta, impulsar. Por eso que se repartió el conflicto de los siglos en muchos idiomas y por millones de millones. No cabe duda que había luchas ahí, entre querer que algunos pastores que continúe ese énfasis y algunos que no quieren. Pero no cabe duda que la misión de Dios es la predicación de este evangelio. ¿Qué más podríamos ir cerrándonos? El punto álgido también de esta reunión fue el continuo. Fue un tema que a ella hubo mucha discusión acerca de él, pero ella exhortó a los hermanos y a todas las hermanas de que no se basaran a los libros de ella en ese sentido, porque ahí no iba a dar respuesta en ese momento de lo que estaba pasando. Fíjense, Julio, que el autor de esta historia eclesiástica es el pastor Arturo L. White, que es un nieto de él. Él cita en la introducción del libro, que es un libro voluminoso, dice que su abuela siempre recalcó: mis escritos no son equivalentes a la Biblia, no sustituyen la Biblia. La Biblia es el único libro, la única guía. Ella simplemente vino a ser como un microscopio para ampliar o un telescopio para ver más lejos. Es concilio. Pero este concilio va a marcar la historia, hermano Julio. Manacaes, doctor Polo, mi lista aquí. No cabe duda que de hoy en 8 días ya sabemos qué pasó. Ahorita solo estamos mencionando como historia lo que pasó. Pero lo que va a pasar a partir de después, yo le doy gracias a Dios que no soy delegado. Ese voto va a ser trascendental. No solo va a quedar registrado, porque queda registrado, sino en el cielo va a quedar registrado. ¿Estuvo a favor del avance de la obra del tercer año o no? Porque hay gente que no va a querer. Va a querer, como usted me mencionó, doctor, centralizado y en un lugarcito. Ay, de que hay ahí. Pero la meta de Dios es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros estamos muy agradecidos porque en esta iglesia a nivel mundial está claro que esa es la enorme misión.
¿Algún cierre que le haya impresionado? Ese llamado que ella hizo, ese que usted está diciendo, que ella observaba con ansiedad y angustia la controversia que consumía tanto tiempo. Nosotros en reuniones, en nuestras juntas, consumen mucho tiempo algunas situaciones. Sí, y esta fue una de ellas, pienso, para ella. Y tengo palabras que presentar a mis hermanos, dice, a los 4 puntos cardinales. Pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora hay mucha controversia, lo que usted decía. Y ahora en este concilio hay un distractor, el asunto de la ordenación del mujer. Cuando la meta es el evangelio eterno, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, creo que nos han llegado algunas preguntas y también tenemos los teléfonos. Este material que se mencionó hoy se puede conseguir y obtener. Sí, tenemos un par de preguntas que acaban de llegar y una de ellas es que hoy en día las conferencias se hacen cada 5 años, pero antes pues estábamos viendo que los congresos eran en diferentes años, en el 88, en 1901, luego en 1903. ¿En qué influyó eso? ¿Cómo fue que ahora se llegó así? Bueno, gracias porque nos hace la pregunta. En 1888, no quiere decir que el otro concilio fue hasta, estamos mencionando los más dramáticos. Hay una serie de, sí, mire, como esto no es un dogma, los concilios se han movido, a veces era cada 2 años, 3 años, ahora la norma es cada 5 años. La razón es muy simple, tener que mover tanta gente. Hubo un concilio en Holanda, han habido concilios fuera de los Estados Unidos, que sabe tener a veces 25,000 delegados. Hay que ocupar hoteles y hoteles y hoteles con 1 año de anticipación y hacer todo este montaje logístico. Esto se necesita muchos años para hacerlo. Esa es la razón por la que ahora se hace cada 5 años. Los 5 años se van a hacer. Rapidísimo. También tenemos otra pregunta y es que tenemos un par de personas que estaban preguntándonos que si la noticia que tuvimos ayer de la diversidad de género tiene algún peso sobre lo que se va a discutir durante esta conferencia general. ¿Usted se refiere a la ley de los Estados Unidos? Sí. Que es ley federal. Se puede casar ya hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es ley federal. No cabe duda que va a tener un impacto, pero solo en los Estados Unidos. Porque eso es ley federal. Y allá ley es ley. Eso acá en Centroamérica, en Guatemala, no creo que nos afecte. Algunos dicen que allá los gringos tosen y a nosotros nos da gripe. Allá pueden toser, allá no creo que eso afecte acá. Allá sí es cosa seria. Ahora, queremos recordar que el Congreso es mundial. Entonces, la temática no es solo para el territorio americano, sino va a abarcar Asia, África, Oceanía, las Américas. Los tópicos de allá, creo que esta ley que fue promulgada esta semana, que tienen aprietos a varios. Yo no sé cómo va a reaccionar la Iglesia Católica y las demás iglesias, porque es serio esa ley. Es federal. Ya no hay derecho por Estado de opinar, eso es ley. Pero estamos en Guatemala y África, no les va a afectar. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y es ¿por qué dentro de la Iglesia Adventista surgen iniciativas no bíblicas? Recuerde que el diablo está aquí. El diablo no va a perder la oportunidad como un congreso. Y ahí utiliza a su gente, y Dios tiene su gente también. Vuelvo a repetir, se colocan esos temas porque tienen que haber distractores. Por eso es que el pastor Ted Wilson durante casi 100 días ha venido pidiendo oremos por el Congreso, oremos por el Congreso. Luego se vino trayendo la lectura de la Biblia
¿para qué va a terminar? Luego vino realidad por su palabra, constantes en la oración, reforma, reavivamiento. No cabe duda que Dios está trabajando. Querido hermano, querido miembro, Dios tiene el control del Congreso que viene, a pesar de los distractores que vayan a haber. Ahora, ¿considera que la iglesia adventista siga siendo la misma después de este congreso? Va a salir mejor, porque Dios tiene el control. Dios va a tener el control. Y mire, por las señales que hay, toquemos los Estados Unidos. Si no es sequía, son inundaciones. Si no son tornados. Está entrando en una etapa difícil los Estados Unidos. Pero Dios tiene control de esto y el Evangelio va a llegar, porque va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. A continuación vamos a tener una música especial a cargo de Juan Carlos Higuera.
tenemos una pregunta más en esta tarde y es que nuestros oyentes nos están preguntando ¿qué piensas sobre la ordenación de mujeres? Bueno, mire, esa pregunta, si me la da a mí, yo tengo una opinión. Si se la pregunta a otro, tiene su opinión. Yo diría que mejor pregúnteselo a la Biblia. No sé si coincide conmigo. Pero yo tendría mi opinión. Pero mi opinión en este asunto no vale. Vale lo que dice la palabra de Dios. Si ahí está, pues ¿qué podemos hacer? Y si ahí no está, pues ¿qué podemos hacer? Es la Biblia. Como la pregunta me la hacen a mí, yo quiero responderle que mi opinión no tiene ningún valor. Tiene valor lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es la única norma, la única para cuestiones de fe y doctrina. Y a partir de la reforma con Biblia y solo Biblia, así va a terminar esto. Así que la pregunta está y la respuesta está. Sí, muchísimas gracias, pastor. ¿Nos podría dar una conclusión sobre todos estos congresos que hemos estado viendo esta tarde? No cabe duda que estos congresos están entrando en una etapa final. Y así como esa ley se promulgó federal esta semana, viene pronto otra ley, la ley dominicana. Será federal otra vez. Y entonces sí nos veremos aparitos. Pero mientras eso está por llegar, sigamos el mandato de los concilios, el mensaje de los 3 ángeles. Mientras tenemos libertad, y en Norteamérica es una nación, la única en el mundo, donde la libertad es constitucional. Es decir, ahí hay libertad de verdad. Aquí lo que hay a veces es tolerancia. Y hay libertad de verdad. Para nuestros hermanos de allá, mojados o no mojados, que aprovechen para predicar este mensaje. Y para los que estamos aquí también, para mis hermanos, zona 10, mis hermanos de la costa, allá del oriente, de Petén, de Lice, Guatemala, donde nos están escuchando. Aprovechemos para predicar este mensaje. Hoy aquí en esta zona 10, la familia Alvarado nos incentivó a ser misioneros porque el tiempo se agota. Muy bien, muchísimas gracias. Si quieren visitarnos, estamos en nuestro programa en vivo y también pueden vernos por Ustream. La dirección de nuestra iglesia es 4ª calle 427, zona 10, Iglesia Adventista, zona 10, Guatemala. Hermano Julio López, ¿nos puede dirigir en oración? Bien. Amigo, ahí donde está, cierre sus ojos y incline su rostro y vamos a orar. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia que has tenido por cada uno de nosotros, por nuestros amigos que nos escuchan, que están interesados, Señor, por tu pueblo donde se encuentre. Gracias, Señor. Esta semana será crucial para tu pueblo, pero nos aferramos a tu palabra, donde dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, que tú estés con nosotros siempre. Ahora que nos retiramos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, que tú estés con nosotros también. Que nos guardes y que nos cuides en esta semana que iniciamos. Tú eres nuestra fuente, nuestra fortaleza, nuestro refugio en los días peligrosos, Señor. A cada uno de los que nos encontramos aquí, te damos gracias, Señor, por estas verdades que vienen, Señor, a acrecentar nuestra fe. Aumentanos, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a cada vez ser más consagrados a ti, Señor. Bendice tu pueblo donde esté, a cada uno de sus dirigentes y aquí, Señor, a tus líderes de tu pueblo también. En el nombre que todo lo merece, te lo agradecemos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.